Hola, muy buen día, bienvenidos aquí a Ojo Público. Les habla Renzo Marcheno, estudiante de periodismo, y les doy la cordial invitación a este podcast donde traducimos la ciencia en historias que importan. Y yo soy Benjamín Navarro, también estudiante de periodismo. Hoy traemos un hallazgo publicado en Nature Communications que involucra directamente a los pueblos andinos del Perú y que conecta genética, historia precolombina y salud pública en un solo estudio. Sin más que decir, empecemos, Renzo. Hay un récord mundial que los peruanos pues básicamente no saben que tienen, específicamente los peruanos andinos. No está en ningún estadio, no está en ningún trofeo, está en el tema de la saliva. Y bueno, esto no es metáfora, literalmente hay una enzima llamada en tu boca amilasa, cuyo trabajo es descomponer el almidón desde el primer mordisco. El gen que la produce se llama AMY1. El promedio mundial es de 7 copias por persona aproximadamente. Hay que tener en cuenta que en los Andes peruanos, pues la mediana es 10. Algunos individuos, por ejemplo, llegan a 20 copias. Es el número más alto registrado en el planeta, imagina. Pero Renzo, te preguntarás, ¿y cómo llegaron ahí? Eso es lo que un equipo de científicos peruanos internacionales, también con participación de la Universidad Cayetano Heredia, acaba de publicar en un artículo de Nature Communications. La respuesta de esta pregunta es que tiene 10.000 años. Pues hay que partir de un punto. Todo comienza con la papa. Hace unos 12.000 años, pues los primeros pobladores de los Andes eran nómades. Cazaban, recolectaban, se movían. Pero entre hace 10.000 y 6.000 años, pues algo cambió. Empezaron a quedarse y pues la razón principal fue que aprendieron a cultivar un tubérculo que crecía a altitudes donde casi ningún otro alimento pues sobrevivía. La papa. Y ese cambio de dieta fue radical. De una alimentación variada pasaron a depender de un alimento rico en almidón como fuente principal de energía. El cuerpo tuvo que adaptarse y lo hizo rápido. Pues las personas que tenían más copias del gen AMY1 producían más amilasa, digerían mejor el almidón, extraían más energía de cada papa. Y vamos a tener en cuenta que en los Andes, donde el frío y la altura pues hacen muy difícil sobrevivir, esa ventaja era enorme. Quienes tenían más copias vivían más, tenían más hijos y esos hijos heredaban la misma característica. Generación tras generación, esa adaptación se fue expandiendo hasta volverse dominante en la población. Y lo que sorprende más, de hecho, a los científicos no es solo que ocurriera, pues sino la velocidad. La señal de selección del gen AMY1 es estadísticamente más fuerte que la del gen EGLN1, casi se me va un poco ahí el tema del nombre, que permite a los quechuas, por ejemplo, vivir con poco oxígeno a 4.000 metros de altura, para hacer un ejemplo un poco más detallado. O sea, básicamente el cuerpo humano priorizó comer bien por sobre respirar en las cumbres. Evolutivamente hablando, sí. Ahora, ¿cómo se duplica un gen? Esa es la pregunta. Porque esto es lo que ha pasado aquí. El gen no solo estaba presente, sino que se copió varias veces. El mecanismo se llama recombinación homóloga no alélica. Básicamente, cuando el ADN se copia para que la célula se divida, a veces una región se alinea mal porque es muy repetitiva, y el resultado es que queda duplicada. Si esa región tiene un gen útil, el error se convierte en ventaja. El problema es que esa región del ADN era tan repetitiva y compleja que durante años fue imposible leerla correctamente. Era básicamente como armar un rompecabezas donde todas las piezas son casi iguales. Lo que cambió fue la tecnología. El estudio usó secuenciación de lectura larga de Oxford Nanopore, que permite pues básicamente leer fragmentos de ADN mucho más extensos. Con eso pudieron ver la estructura completa del gen por primera vez. Ojo, y también encontraron algo más, un marcador genético específico que se llama RS143597860. Sí, un nombre un poco largo, ¿no? Pero que aparece en casi la mitad de los quechuas estudiados. Es extremadamente raro en otras poblaciones indígenas americanas. Para poner algo en contexto, pues, ¿no? Los mayas, por ejemplo, tienen solo 6 copias del gen, por debajo del promedio mundial. Mismo ancestro común.
dieta distinta. Ellos se especializaron en el tema del maíz y el ADN pues básicamente lo recuerda. Básicamente la papa hizo a los quechuas y el maíz hizo a los mayas. Pero toda adaptación tiene un costo, de hecho, Benjamín. Y en este caso existe uno. La amilasa actúa desde la boca, descomponiendo el almidón en azúcares simples antes de que llegue al estómago. Estos azúcares alimentan a las bacterias que producen ácidos y esos ácidos dañan el esmalte dental. Resultado, pues, el más del 85% de los niños en zonas andinas sufre caries. No es solo un tema de higiene, hay una biología ahí de fondo que básicamente va explicando por qué ocurre con tanta frecuencia esta situación. Y ojo, durante 10.000 años esto no fue un problema, porque la dieta era otra. Papa cocida, quinoa, alimentos tradicionales, con un perfil de almidón muy distinto al del azúcar refinada o las harinas procesadas de hoy. Tengamos en cuenta que el gen sigue siendo el mismo. El entorno cambió en décadas, lo que el ADN tardó milenios en construir. Eso hay que entenderlo muy claro. Y lamentablemente esto tiene implicancias directas para la salud pública, porque no se puede tratar este problema solo con una pasta dental, por así decirlo. Tenemos que entender la genética local para poder diseñar intervenciones que realmente funcionen. Bueno, el estudio también abre preguntas sobre el microbioma. La amilasa influye en las bacterias del colon que van procesando el almidón resistente, el tipo que llega sin digerirse al intestino. Todavía pues poco a poco se va investigando qué consecuencias metabólicas tiene esto en lo que respecta a largo plazo. Y bueno, el récord no está en ningún trofeo, está en la saliva de millones de peruanos. Y fue la papa quien la puso ahí. Pues lo que sí está claro, obviamente, es que cada persona de descendencia andina lleva en su cuerpo la memoria de 10.000 años de adaptación. La ciencia moderna está apenas aprendiendo a leer eso. Hay que tenerlo en claro, resaltemos muy bien estas palabras.